Cambiamos por algunos instantes de tema porque un estudio del Servicio Nacional del Consumidor reveló diferencias por más de 25.000 pesos entre medicamentos referentes y bioequivalentes. Frente a esta situación, desde el CERNAC han llamado a que los consumidores coticen en las diferentes cadenas antes de comprar. Queremos conversar sobre este tema con el director del CERNAC, Andrés Herrera, que ya nos acompaña. ¿Cómo está, director? Un gusto saludarlo. Muchos saludos, Davor. Un gusto estar acá. Bueno, lo primero es cómo se realizó este estudio, a ver si nos pueden marcar un poco para conversar. Sí, efectivamente, Davor. Este estudio se enmarca en un trabajo que está desarrollando permanentemente el CERNAC en torno a monitorear los precios del mercado farmacéutico de los medicamentos. Y este estudio se realizó el segundo semestre del año 2022 sobre la base de los 10 productos más utilizados de acuerdo al ISP, tanto en los medicamentos originales, innovadores, los medicamentos bioequivalentes de marca y los bioequivalentes genéricos, que son los más utilizados en general por los ciudadanos. Y en ese estudio se recabó la información de 4 cadenas farmacéuticas de presencia nacional, y ahí efectivamente hicimos comparaciones tanto respecto de los productos originales e innovadores con los bioequivalentes, entre bioequivalentes y también entre productos idénticos. Y ahí denotamos efectivamente una diferencia de precios que supera, en el caso más extremo, al 2.190%. Y eso es una diferencia muy importante, y ese es precisamente es el llamado a los consumidores a cotizar y a consultar en las cadenas farmacéuticas respecto de cuál es el medicamento más económico. Andrés, pero cuando se hizo este estudio, cuando el CERNAC lo realizó, ¿encontraron los bioequivalentes o no? Porque a uno como usuario le pasa que va a la farmacia, le ofrecen un producto y uno dice, bueno, quiero el bioequivalente, y siempre o casi siempre es muy recurrente, te dicen, no, el bioequivalente no está, se acabó. ¿Es tan así o no? Lo que pasa es que en este caso, de los 10 productos más utilizados, todos ellos sí encontramos los bioequivalentes, que fue el objeto del estudio. Ahora bien, lo que está también presente en este estudio es que no siempre las farmacias entregan la información del producto o del medicamento más barato, que generalmente, de acuerdo a los estudios que hemos realizado, es el bioequivalente genérico. Entonces, se ofrece en algunas oportunidades el original, el referente o el bioequivalente de marca, y ahí se producen las diferencias más importantes. Por ejemplo, en un medicamento como es el del principio activo losartán, que es uno de los productos o medicamentos más utilizados, sobre todo por personas adultos mayores, aquí la diferencia entre el original y el bioequivalente genérico supera el 2.190%. Entonces hay una diferencia de más de 25.000 pesos respecto de ese producto, y por lo tanto, más allá de que en estos 10 productos que nosotros encuestamos están presentes los bioequivalentes en las distintas cadenas farmacéuticas, lo cierto es que no siempre se ofrece al consumidor la opción más barata. Y más allá, Andrés, de constatar, ¿no es posible que el CERNAC o algún otro organismo del Estado regule los precios para que no haya tanta diferencia en algo tan sensible que son los medicamentos? No es un televisor, no estamos hablando de un electrodoméstico, son remedios, tienen que ver con la vida de las personas. ¿No es posible que alguien regule esto, que aquí no opere la ley de la oferta y la demanda? Bueno, en ese sentido yo creo que el valor que aporta el CERNAC con estos estudios es precisamente evidenciar un problema que es muy sensible para toda la ciudadanía, especialmente para los más vulnerables, personas enfermas, personas, adultos mayores, y en ese sentido dar cuenta de esta diferencia de precio. Ahora, evidentemente nosotros no tenemos las competencias necesarias para efectos de entrar a la regulación de precios, pero sí ponemos sobre la mesa esta problemática social que tiene que ver con efectivamente las diferencias muy importantes de precios, que también tienen que ver no solo con el medicamento particular, que puede ser en un caso original o bioequivalente, sino que también dentro de las distintas cadenas farmacéuticas hay distintas estrategias comerciales por parte de las farmacias, y ahí es muy importante que los consumidores exijan los derechos que les corresponden desde el punto de vista de la información, y que obviamente las farmacias cumplan con su deber de informar adecuadamente a los consumidores. Como bien tú dices, no se está vendiendo cualquier producto, sino que un medicamento que tiene por objeto evidentemente sanar una determinada enfermedad. Ya, ¿y usted se queda con la percepción de que las farmacias independientes, las que no son de cadena, son más baratas que las de cadena, o eso es un mito?
En general, lo que nosotros pudimos constatar en este estudio es que respecto a los 10 productos más utilizados, y particularmente los medicamentos bioequivalentes genéricos, generalmente esa opción es más barata en las cadenas alternativas. Y eso es muy importante también de que los consumidores así lo sepan, lo conozcan, pero también comparen con las cadenas más tradicionales. Sin embargo, siempre, de acuerdo a los estudios que ha hecho el CERNAC, el bioequivalente genérico es el que resulta más económico, y particularmente en estas cadenas más alternativas. Ya, ¿y qué puede recomendar usted para cotizar? Porque cotizar en una farmacia es perder prácticamente el día entero. Usted va a una farmacia, saca un número, faltan 20 números para que lo atiendan. Si está uno así toda la mañana buscando un remedio para ahorrarse un poco de dinero, quizás la gente no tiene todo el tiempo. ¿Hay alguna herramienta tecnológica que pueda entregar el CERNAC para que la gente cotice, ojalá a través de los computadores? Bueno, de partida, este estudio está disponible en la página web del CERNAC, cernac.cl. Sin perjuicio de ello, las farmacias tienen la obligación también de disponer para el público un sistema de consulta, generalmente es automática, para los efectos de ver cuáles son las distintas alternativas de medicamentos respecto de un mismo principio activo. Y ahí, sean a través de sistemas electrónicos como Totem, por ejemplo, algún libro de consulta, todas las farmacias tienen que tenerlo, así que los consumidores tienen que hacer eso. Y en general también nosotros tenemos algunos comparadores de precios que también pueden ser consultados en nuestra página web. Lo que sí, bueno, estos son estudios que se hacen en meses anteriores, no necesariamente son los precios vigentes al día de hoy, pero nosotros estamos trabajando como CERNAC para ofrecerle un comparador de precios que pueda también tener la información en línea de los distintos productos y sea una herramienta que sea muy fácil de consultar por parte de todos los consumidores. Oiga, y más allá del estudio de los números que usted nos entregaba respecto al losartán, el ketoporfeno, el ibuprofeno y otros medicamentos que son los que más utilizamos los chilenos, las farmacias, ¿tienen hartas denuncias en el CERNAC? ¿Se portan bien como industria o generalmente reciben muchos reclamos ustedes? O sea, las farmacias siempre tienen reclamos de distinta naturaleza en el CERNAC, no son de los mercados más reclamados porque, bueno, evidentemente hay otros mercados que son muchísimo más masivos y que tienen una interacción permanente con los consumidores, pero es uno de los mercados que nosotros tenemos como foco también por su especial sensibilidad respecto de los productos que venden a los consumidores. Nosotros ahí tenemos también exigencias que le estamos haciendo a las farmacias en materia de información. También tenemos líneas de fiscalización también respecto de este mercado. Es un mercado que nos preocupa particularmente porque atiende generalmente a personas vulnerables, a personas que, como decía anteriormente, están enfermas, son adultos mayores y por lo tanto requieren una información que se adapte al perfil de cada consumidor. Y en ese sentido nosotros es un mercado que nos interesa y que estamos permanentemente monitoreando. Ya, ¿y este estudio llega solamente hasta las farmacias o alcanza a abarcar los laboratorios? Porque en la nota que hicimos en el canal sobre este tema, muchos de los farmacéuticos independientes decían, bueno, el problema de fondo no son las farmacias, esto viene desde los laboratorios que cobran caro. Y si ellos cobran caro, nosotros también cobramos caro. ¿Será tan así? Bueno, efectivamente, este estudio de partida tiene que ver fundamentalmente con los medicamentos que se disponen al público en general y por lo tanto enfoca solamente a las farmacias. Sin embargo, sabemos que cada laboratorio y cada farmacia tiene sus estrategias comerciales. Aquí lo importante que tienen que tener claro los consumidores que más allá de los precios que los laboratorios le vendan a la farmacia, aquí hay diferencias muy importantes entre cadenas farmacéuticas por una parte y dentro de cada cadena farmacéutica entre distintos medicamentos que son muchos de ellos bioequivalentes y eso significa que tienen el mismo efecto terapéutico que un original. Por lo tanto, la seguridad y la eficacia de ese medicamento está garantizada. Entonces, lo que hay que decirle a los consumidores es que siempre en las farmacias, que sea de su elección, consulte siempre por los bioequivalentes. Y en principio, los bioequivalentes genéricos serán aquellos que tienen un precio más bajo. Y de no tener un bioequivalente esa farmacia, bueno, consulte en otra farmacia que disponga de ese bioequivalente genérico, que generalmente, como decía, son los más baratos. Así que, independientemente de las estrategias de los laboratorios
Y de las farmacias, aquí el derecho de opción y a elegir libremente de los consumidores, más allá de que efectivamente nosotros estamos siempre monitoreando estos mercados para, si hay alguna conducta anticompetitiva, ponerla a disposición también de las autoridades de libre competencia para que se pronuncien sobre este tema. Andrés, y frente a las farmacias, uno como consumidor, ¿qué derechos tiene? Se lo pregunto porque permanentemente veo en el diario que la gente reclama de que compró un remedio en una farmacia, luego lo quiere devolver porque lo encontró más barato en otro lado, y la farmacia donde compró no se los recibe, le dice no le puedo recibir un remedio de vuelta. ¿Es tan así? ¿Hay menos derechos que en otras industrias? No, los consumidores tienen los mismos derechos que en cualquier otra industria. Ahora bien, en este caso, por ejemplo, tienen el derecho de recibir información veraz y oportuna respecto de los medicamentos, tienen el derecho a elección libre y espontánea y voluntaria. Ahora bien, desde el punto de vista de la compra, cuando se ha materializado la compra, en rigor, ahí no opera directamente el derecho de retracto como opera en otras industrias, como por ejemplo en el comercio electrónico, en que si efectivamente no me gustó, lo puedo devolver. Aquí el llamado fundamental antes de realizar la compra es informarse, pero no solo el deber del consumidor de informarse, sino que de las farmacias de entregar información adecuada a los consumidores para que puedan tomar una buena decisión de consumo. Y eso pasa por ofrecer las distintas alternativas y también, obviamente, los distintos precios de los medicamentos, dándole a conocer que, por cierto, en este caso de los medicamentos bioequivalentes, tienen la misma eficacia terapéutica y por lo tanto eso es muy importante que se asegure que los consumidores sepan que no van a tener problemas en la administración de estos medicamentos. Claro, entiendo que aquí no opera el derecho a retracto como en otras industrias porque aquí se podría eventualmente romper la cadena de frío, de buen resguardo de un remedio, de un jarabe, que es algo muy delicado. La última pregunta, director, si nos puede entregar algún otro panorama respecto al estudio, algunos remedios, dónde está más caro, más barato, a ver si nos puede entregar algún detalle. Sí, por supuesto. Por ejemplo, en el caso del paracetamol, por ejemplo, siempre encontramos que es un medicamento muy utilizado a un precio mínimo de 360 pesos y un precio máximo, un bioequivalente de marca a 995 pesos. Eso una diferencia de 176%. Y ahí el más barato está en la farmacia Salcobran y el más caro en la farmacia Ahumada. En el caso, por ejemplo, del ibuprofeno, que tiene una diferencia constatada entre un producto bioequivalente genérico y un producto original de 737% de diferencia. La más barata a 1.290 pesos en el caso de la farmacia Farmex y en el caso más caro de 10.795 pesos en el caso de la farmacia Ahumada. Es decir, aquí vemos diferencias de distinta naturaleza llegando a, como decía, los 2.190% y en el caso de bioequivalentes, uno de marca y otro genérico, del 1.960%. Entonces, como las diferencias son tan importantes entre cadenas farmacéuticas y entre medicamentos bioequivalentes y originales, siempre el llamado será, por supuesto, a informarse y a cotizar. A cotizar, esa es la palabra clave. Gracias, director nacional del CERNAC, Andrés Herrera, por esta entrevista. Que esté muy bien. Muchas gracias, Davor. Buen día.